A grabar y vamos a compartir la primera imagen. Eh, Hoy vamos a terminar el tema de los protozoarios y vamos a dar inicio al tema de los metazoarios. Habíamos visto ya dos grupos de protozoarios, los flagelados y los esporozoarios. Hoy vamos a ver dos grupos más. Eh, ya va, que está entrando Fernando, Nicole y Eric. Lo que pasa es que usted a veces se sale y vuelven a entrar, entonces pareciera que es que no estaban, y sí, sí estaban, ¿no? Bien, al final de la clase vuelvo a pasar la lista de los que me faltan para corregir esos espacios en blanco. Entonces, habíamos dicho que los protozoarios son organismos unicelulares, pero pueden formar colonias, como el flagelado volvox, y se los diferencia mayormente por su forma de locomoción. Desde el punto de vista de ese ciclo vital, algunos son de vida libre, simple, mientras que otros tienen ciclos de vida complejos, como parásitos de varios hospederos. La mayoría son heterótrofos, pero hay algunos flagelados autótrofos, pues presentan cloroplastos. Por conveniencia, para su estudio, se los ha catalogado en 4 grupos, pero solo en los ciliados se considera que están relacionados filogenéticamente. Algunos ameboides tienen flagelo en algún momento de su vida y en este sentido estarían emparentados con los flagelados. Entonces aquí vemos las imágenes de los 4 grupos, arriba un esporozoario, a la derecha un flagelado, a la izquierda otro flagelado, un dinoflagelado, al centro un heliozoario, un radiolario, que lo vamos a estudiar hoy, y finalmente un ciliado que tenemos aquí, una foto del parámetro que también lo vamos a estudiar hoy. Entonces, vámonos con los ameboides. Los ameboides anteriormente habían sido colocados en sulfinosarcodina, se movilizan por pseudópodos, por lo cual son asimétricos. Algunas formas tienen esqueletos internos con simetría radial. Aquí vemos una amiba. La amiba pues tiene, esta amiba es de agua dulce porque vemos que tiene vacuola contráctil. Siempre que tengan vacuolas contráctiles significa que tienen que compensar el agua que les ingresa, y para que les ingrese tienen que estar en un medio hipotónico, o sea que la concentración de su citoplasma es mayor que la concentración del medio que los rodea. Por ello requieren vacuolas contráctiles para expulsar ese agua. Esto va a ser común a todos los protozoarios de vida libre, como los ciliados, los flagelados y los ameboides. Los protozoarios que están en ambientes isotónicos, como los marinos, o los que viven dentro de sus hospederos, como el ciliado trypanosoma, o el flagelado trypanosoma, o las gregarinas, que son esporozoarios, así como el plasmodium, que transmite la malaria. Son animales que viven en ambientes isotónicos. Ellos tienen la misma concentración en su citoplasma que en el medio que los rodea, porque es el medio del hospedero, son las células del hospedero, y por lo tanto pues no requieren vacuolas contráctiles. El movimiento de las amibas, bueno, aquí vemos una amiba con lobopodios, o sea, los pseudópodos van a tener distintas formas, pero la manera como se crean es la misma. Todavía no está claro cómo el citoplasma logra provocar estos desplazamientos, pero se ha propuesto la hipótesis de que es como un globo que se infla. Si uno lo contrae de un lado, o sea, se estira del lado opuesto. Ustedes lo han hecho muchas veces, cuando estamos en fiestas que tienen los globos de colores puestos para festejar la fiesta, uno puede agarrar un globo con la mano, lo comprime de un lado y vemos como el globo se estira del otro. Entonces, de esta manera, el citoplasma de las amibas tiene unas características en la periferia. Por ejemplo, vemos esa mancha blanca que rodea la periferia de la amiba, y que se llama ectoplasma y endoplasma. El endoplasma lo han pintado como oscuro y el ectoplasma como claro. Entonces, internamente todas las células tienen un citoesqueleto.
Ese citoesqueleto tiene miofibrillas que pueden contraerse. Entonces, si la amiba se contrae del lado izquierdo, se expande del lado derecho y de esa manera pues se forman los logopodios. Además, la concentración, la característica de densidad del ectoplasma puede cambiar de tal manera que si hace menos denso, el ectoplasma ingresa en esa sección que el ectoplasma se ha vuelto más ligero. Y de esa manera pues se forman los pseudópodos. A la derecha vemos una amiba con filopodios, filopodios no son más que pseudópodos finos, y al centro vemos una amiba con un solo pseudópodo que se llama el logopodio. Okay. Existen 4 grupos principales de ameboides: las amibas, los foraminíferos, los heliozoarios y los radiolarios. A la izquierda vemos una amiba con los logopodios y una cubierta. Fíjense que esta cubierta, ¿qué parece tener en la cubierta? ¿Qué les parece esa cubierta? ¿Qué tiene? Es de vía libre. Rugosa. ¿Tiene qué? Quistes. Quistes. Pues no son quistes. Son granitos de arena. Es como si fuesen piedras. Piedritas, exactamente, eso es lo que son pequeñas piedritas. Ella genera esa cubierta de material pegajoso y se recubre con trocitos de piedritas que están en su alrededor. Otros generan un endoesqueleto que queda comprendido dentro de su cuerpo. Así vemos los de la derecha, los foraminíferos. Vemos que tenemos un foraminífero que se llama Reofax nodulosa porque forma nódulos. Son como especies de cavernas, pero todo está ocupado, recubierto por citoplasma. Entonces esas cavernas las va generando a medida que va envejeciendo y todo queda ocupado pues, por citoplasma. A la derecha, Globigerina buloides. Globigerina es un foraminífero muy común en el plancton y vemos los filopodios como sobresalen de los huequitos que tienen esas cavernas que va generando en forma de espiral. Disculpen que bueno, algún día podré dar clase tranquilo. Los radiolarios lo vemos acá en Trypanosphera. Ella genera ese endoesqueleto que puede ser de carbonato de calcio o de sílice, de óxido de silicio, y vémoslo como una especie de pelitos que sobresalen, que son los filopodios, ¿no? Estos filopodios les permiten alimentarse. Ellos extienden, son heterótrofos, obviamente, ellos se van a alimentar de otros organismos, como bacterias, otros organismos, otros protozoarios, pequeñas larvas. Entonces ellos extienden los filopodios, las partículas van a quedar adheridas al filopodio, el filopodio se contrae y se acerca entonces a la pared del citoplasma y luego por fagocitosis van a ingerir la partícula y va a formar pues la partícula digestiva, como lo hemos estudiado con otros protozoarios. Es decir, a veces uno tiende a pensar, por viendo la complejidad del animal, que son muchas células, porque se comporta como si fuera un organismo multicelular. Sin embargo, es una sola célula que tiene todas estas características, ¿no? Aquí vemos el otro grupo, los heliozoarios, son de los animales, lo llaman animales de vidrio, porque son de óxido de silicio, las espículas. Lo que vemos sobresalir son filopodios, son pseudópodos, y en el caso de la izquierda tenemos Actinotherium eichhorni. Es un animal muy, muy bonito, como estamos viendo en estas fotos, pero vamos a estudiar la biología del animal que está a la izquierda. Vemos que el citoplasma está dividido en 2 secciones. Una sección que se llama la corteza,
la vemos como si fuera un halo alrededor de un núcleo que realmente no es núcleo. El núcleo, por supuesto, está allí, pero tenemos la parte central que se llama médula, que contiene el núcleo y donde está pues, el aparato de Golgi, las mitocondrias, donde ocurre pues, la mayoría de los procesos fisiológicos, y luego la corteza que está bordeando. En la corteza vamos a tener las vacuolas digestivas, ya vimos cómo se forman, pues lo acabamos de explicar, y la digestión pues, de la parte de la médula se producen los lisosomas que van a digerir las vacuolas digestivas. Pero además, en esta capa de la corteza va a haber simbiontes. Así como los vimos que los flagelados podían ser simbiontes, como las zooxantelas, en el caso de los corales, en el caso de las anémonas, en el caso también de los moluscos bivalvos, los protozoarios también pueden tener simbiontes y en este caso pues son a su vez flagelados. Entonces las zooxantelas pueden vivir en estos organismos también y van a ocupar la zona de la corteza, donde el animal pues le provee, el ameboide, le provee de CO2 y minerales, mientras que el flagelado le provee de carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces tenemos esta situación de estos organismos, aún siendo unicelulares, pues logran también tener organismos flagelados, simbiontes en su citoplasma. Los foraminíferos, vimos este foraminífero, Reopax y Globigerina, tienen una estructura orgánica calcárea. La estructura puede ser orgánica o calcárea, pueden llegar a medir varios centímetros, inclusive pueden llegar a 2 centímetros, y ocupan una o varias cámaras, aún siendo una sola célula. Los radiolarios y lisoarios se crean una estructura de óxido de silicio. El citoplasma está dividido en 2 secciones, como ya lo explicamos, corteza y médula, y pueden tener simbionte. Entonces aquí vemos este radiolario, ese que parece una lámpara, y por esos huequitos pues, sobresalen los filopodios. Entonces, tanto los heliozoarios como los radiolarios tienen estructura de óxido de silicio, los foraminíferos tienen estructura de carbonato de calcio. A lo largo de los años, la cantidad de foraminíferos que puede haber puede ser muy grande, y en ciertos países podemos encontrar acumulaciones, varios cientos de metros de sedimento formados por foraminíferos. Yo les explicaba hace unas clases anteriores que por la época donde vivieron los foraminíferos, y eso se puede saber se puede saber por la edad que tiene el foraminífero. Uno puede, por métodos de radioisótopos, uno puede saber qué edad tiene. Ustedes saben que el carbono 14, en el caso del carbonato de calcio, cuando uno fallece, la proporción carbono 14, carbono 13, carbono 12 es constante. Todos los seres vivos tienen la misma proporción, pero cuando el animal muere, o la planta, el organismo vivo muere, en este caso no es ni una planta ni un animal, es un protozoario, el carbono 14 empieza a descomponerse, pierde la capacidad de radiación y se vuelve una molécula estable, pero uno sabe que el carbono 14 tiene una vida media de muchos años. No estoy seguro de ese valor. Si alguien lo puede buscar, o está en una computadora y lo puede buscar cuál es la vida media del carbono 14 y nos informa aquí en clase, se los agradezco. Pero son bastantes años. Entonces, uno puede ver cuál es la proporción carbono 14, carbono 12 en cualquier organismo fósil, y uno puede saber, conociendo la vida media que tiene el carbono 14, uno puede saber entonces qué edad tiene de muerto ese organismo. Así que podemos tener animales de varios millones de años
presentes en un sedimento y sabemos que tiene esa edad, ¿no? Entonces, Luego, dime. busqué lo del carbono 14, según aquí me sale 5.730 años. Ok, es decir que si tengo, bueno, podemos hacer la proporción, la vida media, entonces si yo tengo un microgramo de carbono 14, bueno, lo que me interesa es la proporción, o sea, cuando el animal, claro, el dato que no se los estoy dando es cuando los animales mueren, cuál es la proporción carbono 14, carbono 12. Eh, pero si yo sé que esa proporción cae a la mitad a los 5.000 años, cae a la cuarta parte a los 10.000 años, bueno, 11.000, pues era 5.000 y algo, ¿no? Y así voy restando, si yo sé que la proporción es 0,001, lo multiplico por 5.000 y me da la edad que tiene ese animal de haber muerto, ¿no? Eh, pero fíjese que tiene una vida media bien, bien larga, ¿no? 5.700 me dijiste. Sí, biólogo. Ok. Bueno, hay otros radioisótopos que se pueden usar, además del carbono 14, que tienen vidas medias más largas todavía, ¿no? Por ejemplo, también se usan para fechar sedimentos que no están vivos, ¿no? Sino, eh, porque cuando se forma por una erupción volcánica y se constituye el mineral, pues a partir de ese momento que se enfría empieza a descomponerse y uno puede saber cuándo se formó. El mismo principio, ¿no? Conociendo la vida media de un radioisótopo. Bueno, eh, vamos ahora a discutir un poco. Ok, aquí tenemos un ciliado, vamos a ponerle el nombre. Bien, entonces tenemos un ciliado. Para mí, oye, pero no se ve lo que yo quiero que vea. Ok, entonces los ciliados son de los protozoarios considerados más avanzados. Sin embargo, no es del grupo que se supuestamente le dio origen a otros organismos superiores, ¿no? Pero tienen fisiológicamente son más avanzados, tienen eh, estructuras que son fijas, a diferencia de una amiba que se mueve y desplaza sus organelos a lo largo de todo el citoplasma. En el caso de los ciliados, vamos a tener algunas estructuras que son fijas en el cuerpo. En primer lugar, lo más evidente son las vacuolas contráctiles. Aquí vemos arriba una vacuola contráctil en diástole, o sea que está llenándose de agua. Este es un animal típico de charcas. Si tuviéramos la posibilidad de usar el laboratorio de la facultad, pues pudiéramos ir a una charca en la calle, tomamos una muestra, la montamos al microscopio y vamos a ver que tiene muchos protozoarios. Algunos pueden ser ciliados, otros pueden ser de otro tipo.
Entonces, la vacuola contráctil, ya lo habíamos mencionado al comienzo de la clase, si el animal está en un medio que su exterior es menos concentrado que su interior, el agua va a entrar y la vacuola contráctil tiene por finalidad pues, mantener el volumen del citoplasma constante, entonces absorbe el agua, la acumula y la expulsa. Y la vacuola está en sitios fijos, tanto la vacuola de arriba como la de abajo que vemos en sístole, o sea, contraída, ¿no? Eh, el otro elemento que forma parte fija de la estructura de este ciliado es el aparato bucal. Vemos que tiene un surco oral, una cavidad bucal, donde va a haber los cilios que provocan una corriente inhalante, es decir, que las partículas de alimento pueden ingresar y al final vamos a tener la formación de las vacuolas alimenticias, los lisosomas se le van a pegar, la van a digerir y una vez que ocurre la digestión y la asimilación, los restos de materiales van a ir al citoprocto, que también es fijo. Entonces el citoprocto es un sitio donde la vacuola alimenticia libera los desechos no consumidos. Eh, el cuerpo está cubierto de cilios, el movimiento ciliar, igual que el flagelar, pues ya lo vimos en la clase de los ciliados, que tenían un centríolo en la parte basal y una mitocondria usualmente cercana, de tal manera que se provee la energía, el ATP, que hace falta para mover los cilios. Además, ustedes ven como una serie de puntitos que rodean a todo el animal, ¿verdad? Ya va, vamos a volverla a poner. Ok, ven los puntitos. Estos son los tricocistos. En este caso, los tricocistos se pueden disparar. El animal los logra lanzar y su finalidad es facilitar la captura de presas. Algunos de estos protozoarios, sobre todo paramecio, puede actuar como depredador y se comen pues, otros paramecios u otros protozoarios. También lo vimos en flagelados, como un flagelado podía tener una estructura que sobresalía y permitía la captación de otros organismos que estuvieran en el medio y le servían de alimento. Como la mayoría de los protozoarios, los ciliados se dividen por división binaria. ¿Sí? Se divide en dos, la célula y forma dos células hijas, donde hay mitosis, las células hijas pues tienen la misma carga cromosómica que la célula parental. Ocasionalmente puede haber división sexual donde el macronúcleo se reduce, se descompone, el micronúcleo se divide en dos y un micronúcleo se tocan, están en contacto los protozoarios, los paramecios, y un micronúcleo migra al otro lado, igualmente viceversa, también del otro migra un micronúcleo y se vuelven a fusionar. Y de esa manera pues hay el intercambio de material genético entre dos protozoarios. Pero esto es ocasional, lo común es que los protozoarios en general se dividen por división binaria. Bueno, con esto no conozco si debe haber algún ciliado que cause problemas de salud, pero vamos a ver si el libro nos dice algo al respecto.
Me dice el libro que la mayoría, en el grupo de los ciliados, en los fora, eh, yo le puse cilio, sí, sí, le puse cilio. Ok, ellos, muchos son de vida libre, otros son sésiles, sí que viven fijos en algún sitio y muchos son simbiontes, es decir, que están asociados a otros organismos o viven en cavidades o en el cuerpo en el exterior de otros organismos como simbiontes, pero no los refleja como parásitos, así como hemos visto que los esporozoarios, pues la mayoría pues son parásitos, ¿no? Dice, dice, los ciliados constituyen el filo más extenso de los protozoarios. Son los más parecidos a los animales y exhiben un alto nivel de desarrollo en sus órganos. Poseen cilios para la locomoción y en muchas especies para la alimentación y de material en suspensión. Es un sistema complejo de anclaje integrado por fibrillas que están asociadas con los cinetosomas que conforman la infraciliación. La pared del cuerpo de los ciliados es una película viviente compleja que contiene alvéolos, tricocitos y otros orgánulos, además de infraciliación. La superficie corporal puede estar recubierta por cilios uniformes que intervienen en la locomoción. No obstante, en algunos grupos ha habido una tendencia a la reducción de la ciliación somática y también hacia la especialización. En muchos ciliados que utilizan la alimentación por suspensión, los cilios que rodean a la boca se han especializado como orgánulos ciliares compuestos denominados membranelas y membranas ondulantes. Además de consumir alimentos en suspensión como bacterias y otras partículas, algunos ciliados se alimentan de algas y muchos son depredadores de otros protozoarios y animales microscópicos. El citostoma, ya lo vimos, y la citofaringe desembocan en una vacuna alimenticia. El material digerible se descarga a través de un ano celular fijo, citoprocto. La posición de descarga de las vacuolas contráctiles asimismo es constante. Los ciliados se reproducen sexualmente por fisión transversal y conjugación sexual. La conjugación implica un intercambio de micronúcleos, cada uno de los cuales se fusiona con un micronúcleo no migrador para formar un núcleo cigótico. La conjugación está precedida por divisiones meióticas de un micronúcleo y seguida por la reconstrucción de la condición nuclear normal que puede implicar la fisión. Es decir, que la conjugación es una forma de reproducción sexual. Bueno, con esto concluimos el tema de los protozoarios y vamos entonces a cambiar vamos a cambiar la imagen de la cierro. Ok, entonces vámonos ahora con los animales multicelulares, los poríferos. Ok, entonces ahora vamos a compartir. ¿Hay preguntas que quieran hacer sobre los protozoarios antes de cambiar de tema? María José, Melanie, ¿alguna curiosidad con los protozoarios? Aparte, cuando van en el deber, pueden comentar, o si ya lo enviaron, pues no hay problema. Cuando hablábamos de la importancia de los protozoarios, ¿por qué es importante el estudio? Algunas razones así de peso para por qué debemos estudiar protozoarios, aparte de la razón biológica de que supuestamente le dieron origen pues, a los animales Sí. metazoarios. Biólogo, yo busqué acerca de los ciliados y algo que puse es que ayudan en la descomposición de materia orgánica y también que son de contaminación química. Eso. Ya, y son, ¿qué me pueden decir con respecto a la contaminación, perdón? No, solo leí esa parte que son son indicadores buenos indicadores de contaminación química y también que son sensibles a los metales pesados.
Ok, o sea que cuando vemos una comunidad con muchos ciliados es porque no hay metales pesados. ¿Es eso correcto? Creo. Claro, es lógico. Si tú tienes un animal que es sensible a los metales pesados y no lo encuentras presente en un sitio, pero en otro sitio cercano, significa que hay un contaminante que los está destruyendo. Eso se llaman especies indicadoras. Podemos usarlo con insectos, con nemátodos, con anélidos. Cuando hay unos gusanos, gusanos anélidos, que son muy resistentes a la contaminación. Cuando uno va a un sitio, un río o un suelo, y te consigues que estos animales están presentes, tú dices, bueno, si este animal es muy resistente a la contaminación y está aquí en forma abundante, mientras que otras formas de organismos no están presentes, tú empiezas a sospechar de que ese sitio tiene un nivel de contaminación elevado, que eliminó a todas las especies susceptibles, menos a las que son resistentes, que son las que quedaron. Fíjense un estudio que uno de mis tesistas desarrolló en la playa del Murciélago. En la bahía de Manta, antes de la construcción del muelle, del puerto de Manta, era una sola. La playa del Murciélago se unía con la playa de los Esteros, en una sola unidad. Sin embargo, a raíz de que construyen el malecón, separan la bahía en dos secciones, ¿no? La sección izquierda, que no le caen ríos importantes, le caerá agua en las quebradas, ¿no? Por ejemplo, cerca de la universidad pasa una quebrada. La han visto cuando uno mira frente a agropecuaria, hay un barranco y el barranco en el fondo tiene una quebrada. Esa quebrada drena a la playa de Barbasquillo, pero tiene muy poca agua. De hecho, no debería tener agua normalmente, sino que agua de lluvia. Cuando llueve, debería tener agua. Cuando no llueve, no debería tener nada. Sin embargo, le sigue cayendo aguas hervidas y ese es el agua que drena a Barbasquillo. Pero si la comparamos con el río Manta o el río Muerto, el que está a un extremo de los esteros, en la vía del aeropuerto, vemos que el río Muerto y el río Manta tienen agua continuamente. También deberían comportarse como, al menos el río Muerto, es posible que se comportara como quebrada, o sea, solamente con agua durante la época de lluvia. Pero el río Manta sí recibe agua de la zona de San Juan. El profesor Pico y sus estudiantes estuvieron haciendo mediciones en el río Manta. Se fueron montaña arriba y consiguieron pues las nacientes del río Manta, que es un río pues como un río con agua cristalina, agua bien oxigenada, hasta que llegaron a la planta de tratamiento que está en San Juan. ¿Identifican el sitio que estoy mencionando? Dayana, Luxi. ¿Saben que cuando Sí, uno va... doctor, Dime, Fernando. Fernando, ¿me ibas a decir algo? Macías. No, no me quieres decir. Bueno, no importa. El hecho es que cuando uno baja de la universidad, que va hacia la tejedora, hay una bajada que termina en una construcción que están haciendo, una autopista con pisos elevados, con canales elevados. Ahí a la derecha está el cementerio de San Juan y por ese camino está también la planta de tratamiento de aguas servidas de la Municipalidad de Manta. Entonces, el río es el que pasa por allí, el río Manta, y al momento que le caen las aguas de la planta de tratamiento, el nivel de oxígeno en el río cae muy bajo. Eso fue lo que vivió el profesor Pico y sus estudiantes, y no se recupera el nivel de oxígeno hasta que llega al mar, en la playa de Tarqui, cuando se mezcla el agua del río con el agua del mar, y entonces el agua del mar está oxigenada y por supuesto las aguas vuelven otra vez a tener un nivel de oxígeno medible. Pero fíjense que
el agua que sale de la planta de tratamiento de San Juan no debería tener materia orgánica en tan alto nivel, y por supuesto minerales sí, pero la materia orgánica es la que consume el oxígeno porque se está descomponiendo y todo el oxígeno desaparece al unirse a la materia orgánica y transformarse en CO2 y agua, ¿no? Entonces, lo que les quería decir es que cuando el río, cuando hicieron el muelle en la bahía de Manta y la dividieron en dos sectores, el lado izquierdo, el murciélago, no tiene ríos importantes salvo Quebrada. El lado derecho recibe el río Manta y el río Muerto, aparte de la contaminación producida por los barcos que están allí localizados. Entonces, uno de mis estudiantes estuvo trabajando con muestras que recogieron los estudiantes del profesor Quijije en el curso de oceanografía biológica y encontraron una diferencia muy grande de se los voy a mostrar. Estamos hablando de especies indicadoras y decía su compañera que hay ciliados que pueden funcionar como especies indicadoras. Ahora, ¿qué es una especie indicadora? Es una especie que puede mostrarnos que el ambiente es un ambiente prístino, un ambiente silvestre, natural, o todo lo contrario, es una especie que es muy resistente a la contaminación y su presencia va a indicar niveles de contaminación elevados. Entonces, vamos a ver qué especies pueden encontrarse, qué especies de protozoarios pueden encontrarse en la bahía de Manta que nos indiquen niveles de contaminación. Vamos a verlo en la tesis de uno de mis tesistas. Se los muestro, vamos a compartir eso, ¿no? Un segundito que la busco. Vamos a compartir la tesis en este momento. La publicación, pues está publicada en la revista Yacú de la Universidad Laica. Pueden ver la bahía de Manta. Luxi, dime. Ya. Ok, ¿se puede ver? ¿La están observando? Sí, biólogo. Ok, entonces vemos por una parte el sector del murciélago, una playa más o menos oscura, y a la derecha la playa, el sector Los Esteros. Vamos a ver si la puedo poner más grande. Ok, ahí vemos cómo el río Manta, a la izquierda, dice La Poza, entra y libera una cantidad de sedimentos que se desplazan hacia la derecha y podemos ver que la mancha se extiende y sale más allá del muelle donde están los barcos. ¿Le están viendo? ¿Pueden ver el puntero? Sí, Es decir, biólogo. entonces, que el impacto del río Manta y el río Muerto que cae a la derecha, completamente a la derecha de la foto, ese es el río Muerto, que es un agua, lamentablemente la foto no da, pero vemos el agua negra, muy oscura, que sale del río Muerto. Estos dos ríos, pues, contribuyen a formar un ambiente con cierto nivel de contaminación. Y lo que observamos en las imágenes que vamos a ver ahorita, pues es un impacto fuerte. Ok. Ok, veamos la tabla de la izquierda.
Ok, entonces me dice distribución de grupos taxonómicos en la comunidad fitoplanctónica de 2 sectores de la bahía de Manta. Sabemos que los dinoflagelados pues son flagelados, son protozoarios, las diatomeas pues son algas unicelulares, aptofitas y clorofitas, todas son algas unicelulares. Las aptofitas y los dinoflagelados están asociados a los protozoarios, las clorofitas y las diatomeas no. Entonces, tengo diatomeas, 22 familias, dinoflagelados 4 familias, aptofitas 4 y clorofitas 1. Él no trabajó con especies, trabajó con familias. Pero vean que es una diversidad muy alta, 31 familias. Eso significa que en especies, pónganle ustedes que cada familia tenga 2 o 3 especies. Estamos hablando ya de 61, casi 100 especies, ¿no? Pero era tal la cantidad que se decidió que trabajara el tesista solamente con familias. Entonces vemos que del lado de los esteros, de 31 familias vamos a 11. ¿Quiénes son más susceptibles? Los dinoflagelados. Las aptofitas y las clorofitas desaparecieron completamente. Los dinoflagelados tenemos 4 familias, pasaron a 1. Y las diatomeas de 22 pasaron a 10. Entonces, a la derecha vamos a ver que lo tengo que poner chiquito porque son tantas que para que las puedan ver. Bueno, ya sabemos que me interesan los dinoflagelados. Ok, vemos entonces que del lado de el murciélago tenemos pues toda esta comunidad de familias grande de diatomea. La Rhopalothiaceae no estaba presente en el murciélago, estaba presente en alta concentración en los esteros, en la playa de los esteros. La Lithodesmiaceae, bajísima la proporción en el murciélago y muy alta en los esteros. Las Quetocerataceae, Quetóceros, que lo vimos en las imágenes en la clase de flagelados, solo que tenía los 3 piquitos bien marcados, pues tenía 41%, era casi la mitad de la... Estos son porcentajes, porcentaje de las familias dinoflageladas. Entonces, casi la mitad de los organismos eran Quetocerataceae en el murciélago y pasó a una tercera parte en los esteros. En Lithodesmiaceae y Rhopalothiaceae de 0,2 o inexistente pasa a tener casi 30%. En la Melosillaceae 1% pasa a 9, Rhizosoleniaceae de 2 pasa a 6. Bueno, el resto ya tiene menos representación. Pero lo importante es que vemos que cuando nos encontramos con Lithodesmiaceae, con Lithodesmium o Rhopalothiaceae, pudieran ser especies indicadoras de contaminación. Así que si nos vamos a Esmeralda, nos vamos al oro, o nos vamos a las aguayas y encontramos una gran cantidad de Lithodesmiaceae o Rhopalothiaceae, podemos sospechar que estamos trabajando con una comunidad contaminada. Entonces, aquí los protozoarios resistentes a la contaminación nos están indicando que en otros sitios donde los encontremos, pero en alta densidad, porque fíjate que aquí están presentes en muy baja densidad, pero si los encontramos en alta densidad, esto es indicativo de que hay contaminación. Entonces, a eso se refería la compañera cuando hablaba de que los ciliados, en este caso los flagelados, pueden servir como especies indicadoras de contaminación. Lo mismo va a ocurrir con ciertos insectos y con ciertos gusanos anélidos, que hay algunos muy resistentes a la contaminación y pues su presencia ya es indicativa. O sea, no tenemos que hacer mediciones de contaminantes, sino que con ver la presencia del organismo ya sabemos que hay problemas. Bueno, ¿comentarios al respecto? Si quisiéramos, fíjense lo cercano que están las dos comunidades, apenas divididas por un muelle, pero el impacto que causan los ríos está concentrado en la playa de los esteros. ¿Qué solución verían ustedes a este problema? Si quisiéramos que la playa de los esteros
fuera un ambiente similar al murciélago. Y eso es importante porque han visto que la municipalidad está construyendo un parque en la zona cercana al Parque de la Madre, la zona enfrente al Parque de la Madre. ¿Lo han visto o al menos han visto los videos o las señales que han puesto? El parque es el parque lineal costero más grande del Ecuador, creo que así lo han denominado. Lo han denominado, ajá. Pero lo que no dicen es que la costa va a ser problema si nos bañamos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué proponen ustedes que pudiéramos hacer para controlar esos niveles de contaminación justo al lado de ese parque que van a construir? Se me ocurren tengo dos ideas. La primera sería solucionar el problema. Me imagino que estas aguas que están tratadas, están maltratadas porque se mezclan con las aguas del caudal del río Manta. Y la otra sería volver a bombear estas aguas en su punto final hacia otra planta de tratamiento más cerca o a una postoxidación más cerca. Ya. Bueno, ahora, tú mencionaste la contaminación del río Manta. Una buena parte viene del agua maltratada, pero desde la planta de tratamiento en San Juan hasta la desembocadura del río Manta pasa por varias urbanizaciones, entre ellas la Jocay, más arriba de Jocay está San Pedro. ¿Y qué ocurre en esas urbanizaciones? ¿Qué han visto? Hay, ¿cómo se llama? Tuberías clandestinas, tuberías de aguas servidas clandestinas. Claro, que deberían estar empotradas a las cloacas de Manta para que sus aguas fueran llevadas a la planta de San Juan y no caer directamente al río Manta. Y sin embargo caen. Entonces, como no son tantas urbanizaciones, comparemos Jocay y San Pedro con el resto de la ciudad de Manta, realmente no debería ser una labor tan complicada recoger esas aguas y mandarlas a la cloaca. Pero no lo han hecho. El hecho, Fernando, es que la broma sigue así, pero si la municipalidad va a invertir en muchos dólares en crear ese parque, pues lo lógico sería también que una fracción de eso fuera dedicada a recoger las aguas servidas que están descargándose al río Manta y, más grave aún, el río Muerto. Al menos el río Manta se ve rojito, el río Muerto se ve negro. Es decir, que tendríamos que estudiar cuáles son las fuentes contaminantes de esos dos ríos y corregirlas. Esos originalmente eran ríos que llevaban agua de lluvia. El río Manta, sí le he visto fotos al profesor Pico, que el río Manta era navegable hace muchos años, ¿no? Es decir, es posible que tuviera agua corriente que le permitía cierto nivel de profundidad para que entraran las embarcaciones hacia la ciudad. Pero bueno, ya no es navegable, ahora simplemente es un riachuelo con agua permanentemente, pero vemos que mucha de esa agua es agua... no es río, tenemos que diferenciar ríos de quebradas. Los ríos tienen agua permanentemente, las quebradas tienen agua ocasionalmente, cuando llueve solamente. Bueno, ¿algún otro comentario? Aldo, estás muy calladito hoy. Aldo siempre nos ayuda en clase y sin embargo hoy no quiere abrir ni siquiera abrir el micrófono. Yo tenía una aportación en antebiólogo. Cuando preguntó con respecto de por qué es importante el estudio de los protozoarios, cuando mencionó los ciliados. Ajá. Sí que también los ciliados podían ayudar a mantener un equilibrio en lo que respecta al crecimiento de las poblaciones bacterianas. Eso es. Es correcto. Ahora, es decir, los ciliados primero ayudan en el ciclaje de la materia orgánica, porque si no la materia orgánica se acumula y tenemos que consumirla de alguna manera. La cantidad de animales que mueren tanto en la tierra como en el mar, el hecho de que la playa, la ola, cuando rompe, esté trayendo todo el tiempo a la playa restos de animales, restos de algas, restos de basura. Esa basura se acumula y de alguna manera hace falta consumirla
y eliminarla. Entonces la materia orgánica es descompuesta buena parte por crustáceos, los cangrejos están en la costa, pero también por las bacterias y los ciliados, los protozoarios que están allí. Es decir, que su contribución al procesamiento de la materia orgánica es muy importante. Ya mencionó Aldo el control de las unidades bacterianas. Pero desde el punto de vista utilitario, práctico, ¿se acuerdan cuando veíamos los flagelados? Los flagelados que viven como simbiontes dentro de los insectos, tipo las termitas, las cucarachas, otros ortópteros. Estos animales comen celulosa. Las langostas, por ejemplo, comen celulosa, pero actualmente las langostas constituyen uno de los problemas más graves, no en América afortunadamente, pero sí en África. Han visto las fotos de las nubes de langostas, cómo llegan a los sitios y se devoran todas las hojas de los cultivos. ¿Lo han podido observar? O al menos ver fotos. Sí, son una plaga demasiado grande. Sí, sí, es una plaga terrible, muy difícil de controlar. Hay que usar pues insecticidas porque la densidad de animales oscurece en el cielo, las altas densidades, ¿no? Y llegan a los sitios y se comen todo. Entonces, ellos ingieren vegetales, pero los animales no podemos digerir la celulosa. Tienen que ser los organismos más primitivos, como bacterias o ciliados, o protozoarios, los que hagan la digestión. Entonces, en el caso de las termitas, ellas veíamos que comen la madera, la pulverizan y en el intestino los ciliados, los flagelados, poliflagelados, la mayoría de los flagelados que vimos tenían uno o dos flagelos, pero en este caso tenían miles de flagelos. Ellos son capaces de ingerir por fagocitosis los trocitos de madera, transformarlos en vacuolas digestivas y digerirlos. Ellos sí los pueden digerir porque tienen la celulasa. Entonces, uno pudiera montar una empresa de producción de azúcar. Yo le meto hojas, las pulverizo o le meto madera. La pulverizo y tengo en agua los ciliados en un pH adecuado, semejante al pH del intestino de las termitas, con una temperatura también, bueno, como las termitas son poiquilotermas, pues la temperatura que yo quiera, porque ellos simplemente se van a adaptar, mientras no se degradan las proteínas, pues van a estar activas, pero pongamos unos 25 grados, entonces puedo tener una suspensión de flagelados en el agua, lo alimento con trocitos de madera y al final ellos me van a producir el azúcar que luego yo lo puedo extraer por algún procedimiento químico que me permita separar el azúcar de la solución donde está contenido. Porque igual que la termita recibe el azúcar de los flagelados, en el caso industrial yo también voy a tener que el flagelado me libera las partículas de azúcar. Y de esa manera yo pudiera producir azúcar para el consumo en base a madera y no en base a caña de azúcar. El azúcar hoy en día, ¿cómo lo obtenemos? ¿Cómo se obtiene en el mundo? ¿Cuántas especies me pueden producir azúcar que ustedes conozcan? Fabián, ¿se te ocurre? Nonura, abre el micrófono. No, biólogo. La caña. El azúcar de caña es uno. ¿Qué otra especie conocen ustedes? Bueno, en Europa es más típico porque se produce naturalmente. La caña de azúcar es una especie tropical. Se da en África, se da en América, se da en Australia, se da mucho, pero en los países templados no se da. La caña de azúcar no resiste las temperaturas tan frías de los países templados, entonces ellos usan otra especie. ¿Saben cuál es? Bueno, si hay silencio se los tengo que decir. ¿Cuál? El sirope, ¿no? El sirope es el sirope es un término genérico para describir una solución azucarada. Se puede sacar de algunos árboles del género Salix en aguas templadas, en zonas templadas. Al árbol le hacen unas aberturas con cuchillo y el árbol drena del floema, drena esta solución azucarada que luego se envasa y se vende como sirope.
y es bastante caro, ¿no? Más bien, cuando lo compraba era el artificial, simulaba el sirope de Salix. Salix es el género de los árboles, ¿no? Pero hay especies muy dulces. ¿Cuál de todas las verduras que ustedes han comido les sabe muy dulce? Y más bien tienen que ponerle, cuando la hacen ensalada, tienen que ponerle la sal, porque si no es como comer un dulce. La remolacha. La remolacha. Exactamente, la remolacha. ¿Y qué otro? Uno que tiene color anaranjado. Zanahoria. La zanahoria. Ambos son muy dulces. Entonces, de la zanahoria y de la remolacha podemos extraer las sustancias que le dan ese sabor dulce y producir azúcar. De hecho, en Europa, mucho del azúcar que se produce es azúcar de remolacha. Y tiene un color moradito porque la betaína pues le da... Dime, Aldo. Aldo, dime. No, nada, estaba aplaudiendo porque no sabía eso. Ah, ok, yo pensaba que levantaste la mano. Ok. Fueron. ¿Te trajeron todo? ¿A dónde fuiste? Ah, ok, no fuiste al mercado. Bueno. ¿Y el mismo arroz? ¿Ah? ¿Y el arroz no comes arroz? Sí, hay un poquito. Anoche compramos. Estoy en casa. Pues estamos como si no en el almuerzo. Bien. Bueno, entonces, vimos temas interesantes del uso de los protozoarios como con fines industriales, el uso del estudio de los protozoarios con fines de salud, como el mal de Chagas, la malaria causada por el plasmodium. Estudiamos cuando veíamos a los esporozoarios cómo su control se hacía doble atacando el parásito en la sangre. Cuando él se libera del glóbulo rojo, la gente toma quinina y esa quinina pues destruye el parásito. La quinina también se está usando para combatir el virus del COVID-19, pero las opiniones las veo enfrentadas, ¿no? La hidrocloroquina, yo sé que el presidente Trump la recomienda, pero hay otros que no la recomiendan. Sin embargo, estrictamente hablando, la cloroquina se usaba para combatir el parásito de la malaria, el plasmodium. En los años 40, 50, hubo grandes esfuerzos por la Organización Panamericana de la Salud de apoyar a los países en las mejoras habitacionales. Entonces, las casas de barro con techo de palma eran sustituidas por casas de concreto, de bloques con techo de zinc. Eran mucho más saludables porque no proveían un ambiente para que los vectores pudieran existir. Así se controló el mal de Chagas en nuestros países. Sin embargo, aquí en Manabí no lo tenemos controlado y explicábamos que las casas de caña se han hecho muy populares y en las casas de caña, la caña sin tratar permite que viva el insecto que sirve de vector. Entonces el insecto sale de noche a picar, a chupar sangre y al hacerlo pues transmite el flagelado, el tripanosoma, que es el causante del mal de Chagas. Entonces, fíjense cómo muchas veces no es solamente tratando pacientes, sino mejorando la condición de vida de las personas, se logra controlar las enfermedades que suelen ser de impacto masivo en las poblaciones de nuestros países, sobre todo países tropicales. Ya. Entonces, los protozoarios, diría yo, constituyen un problema de salud pública mundial. Históricamente, pues fueron muy importantes en nuestros países. De hecho, todavía lo son. La falta de control del plasmodium, la falta de tratamiento de los pacientes, ha hecho que en Venezuela otra vez
tengamos paludismo como lo llegamos a tener hace 40 años. Bien triste decirlo, pero llamé a Venezuela hace unos días y el papá de una sobrina me contaba que tiene paludismo. Pues. Está en la ciudad, él vive en la ciudad, no es que está viviendo en un campo, ¿no? Pero cuando tú tienes, para tener una enfermedad necesitas tener el vector y necesitas tener los pacientes con la enfermedad, porque el vector tiene que sacar el parásito de algún lado. Controlar el zancudo es bien difícil, ¿no? A veces controlar los pacientes y darles tratamiento para no tener el parásito en el medio es más fácil, ¿no? Pero el hecho es que en Venezuela pues se perdieron todas estas posibilidades y están volviendo a surgir las enfermedades que fueron controladas hace ya décadas, ¿no? Bueno, ojalá que esto nos sirva de experiencia a todo el continente, ¿no? Cómo no se puede destruir un país y pensar que si un país se destruye, los otros no se van a ver afectados, no es más que un sueño. El hecho de que tengamos 5 millones de venezolanos dando vueltas por el mundo, 400.000 en Ecuador, 700.000 en Perú y 1,5 millones en Colombia, pues revela que los gobiernos de estos países, cuando pudieron haber actuado, no lo hicieron y permitieron que Chávez hiciera y deshiciera. Pero bueno, no vamos a hablar de política, sino de zoología. Vamos entonces a cambiar de tema. Vamos a compartir la imagen y estudiar ahora los organismos metazoarios. ¿Se ve? ¿Lo ves? Ok. Entonces, vamos a ver animales multicelulares primero y poríferos seguidamente. Entonces, ¿qué podemos llamar animal? Esto no es una pregunta banal. Muchas veces les va a pasar en la vida como profesionales que alguien los llama y les pregunta, ¿qué es esto? Y van a ver organismos muy raros. Si el bicho se mueve, ustedes piensan, bueno, es un animal, pero pudiera ser una planta, pudiera ser una forma, un protozoario o una cosa que nunca habían visto antes, ¿no? Entonces, saber qué es lo que uno está observando, pues requiere discriminar entre bacterias, protozoarios, plantas o animales. Entonces, ¿a qué llamamos animal? Los animales son multicelulares, eso es lo primero, ¿no? Si lo que estamos, esa cosa rara que nos llamaron, que viéramos, tiene muchas células, pues bueno, sospechamos que ya por lo menos es un metazoario o puede ser un vegetal también, ¿no? Las células animales carecen de pared celular. Bueno, lo que estamos viendo tiene pared celular. La pared celular se puede observar al microscopio. Entonces, si tiene pared celular, sabemos que entonces ya no es un animal, pero puede ser un hongo o puede ser una planta o una bacteria, que son los tres grupos de organismos vivos que tienen pared celular. Los animales obtienen su energía consumiendo otros organismos. Ellos pueden ser herbívoros, como las vacas, las ovejas, pueden ser, si yo como un flagelado fotosintetizador, como la... ¿qué compré? Arroz y un paquete de tortilla. Pero ya vi, no. Si los animales comen euglenas, pues entonces es un herbívoro, porque me está comiendo, perdón, ya vaya. Para un herbívoro come plantas, entonces come diatomea. Estamos viendo que los heliozoarios, los ameboides, pueden comer diatomeas o aptofitas o clorofitas, otras algas, entonces serían en ese caso herbívoros. Si se comen otros organismos, como la euglenas, o otro microorganismo, una larva de otro animal, pues entonces es un depredador. Por lo regular se reproducen sexualmente. Aunque las especies animales presentan una enorme diversidad de estilos de reproducción, la mayoría son capaces de llevar a cabo la reproducción sexual. Esto es muy importante porque acabamos de ver que en los protozoarios, en su gran mayoría, la forma de reproducción, ¿cuál es? División binaria. División binaria, que es asexual. Entonces, aquí los animales pasamos
a todo lo contrario. La norma va a ser la reproducción sexual. Y habíamos discutido qué ventajas da la reproducción sexual. ¿Sí lo habíamos discutido? Que lo que pasa es... ¿Ah? Sí, La biólogo. diversidad. Ok, o sea, sí lo discutimos. Es que no quiero repetir, es que a veces hay cosas que he discutido con el grupo B y pienso que las discuto también con ustedes, pero bueno, veo que ya ese punto lo tratamos con ambos grupos. La diversidad aumenta cuando yo tengo reproducción sexual y la reproducción asexual me perpetúa el genoma actual. Si el genoma actual me funciona perfectamente, chévere. Pero si cambia el medio y no tengo la diversidad necesaria para sobrevivir en ese ambiente cambiante, estoy frito, yo voy a desaparecer. Bien, entonces la norma en los animales es reproducción sexual, la norma en los protozoarios es la reproducción asexual. Pero, ¿cuáles animales conocen ustedes, metazoarios, que tienen reproducción asexual? Pero no lo han estudiado, lo vamos a estudiar, pero a lo mejor ya lo saben. ¿Algún organismo que se divida? Flagelados. No, protozoarios, Las animales. estrellas del mar podrían ser, Protozoarios. biólogo. Dime. Las estrellas del mar podrían ser, no. Las estrellas de mar, sí, yo puedo dividir una estrella en dos y me salen entonces dos estrellas. Los corales. ¿Qué otro conocen ustedes que lo dividen en dos y salen dos animalitos completos? Asidias. Las asidias no. No, las asidias no. Las asidias son cordadas, son animales mucho más evolucionados. Pero animales más primitivos. Las planarias. Las planarias, exactamente. Yo puedo dividir una planaria, puedo dividir un céstodo, puedo dividir un turbelario. Las planarias son turbelarios. Los tremátodos, que son platelmintos parásitos, yo los divido en dos y me salen dos animalitos completos. Pero aún los anélidos, la lombriz de tierra, yo puedo dividir una lombriz en 5 pedacitos y me van a salir 5 lombrices. Entonces, los animales más primitivos tienen esa capacidad, esa totipotencialidad de que un grupo de células son capaces de regenerarme el organismo completo, pero solamente en los grupos más primitivos. Ok, entonces, seguimos. Me faltó otro que tiene reproducción, yo no sé llamarla asexual, la artemia. ¿La artemia para qué se usa? ¿Qué es la artemia? La usan como comida para camarón. Como comida para larvas de camarón. Sí, ella a su vez es un camarón, ¿no? Es un camaroncito muy primitivo, lo vamos a estudiar en su momento. Ella pone huevos, pero cuando las condiciones del medio son adecuadas, los huevos no se fecundan. Simplemente la reproducción es por partenogénesis. Sí producen huevos, pero los huevos no son fecundados y simplemente del huevo sale un organismo similar al de la madre. Bueno, no sé qué tan similar, porque si hay producción de huevos significa que hubo meiosis. Y si hay meiosis, hay entrecruzamiento de cromosomas. O sea que si ahí debe haber cierta variabilidad, aún produciendo huevos por partenogénesis. Partenogénesis significa producción de huevos no fecundados que logran producir organismos completos. Cuando las condiciones del medio empiezan a hacerse más drásticas, falta la comida, disminuye la temperatura o aumenta mucho la salinidad, entonces la artemia produce machos, además de hembras, que es lo que siempre produce, y esos machos pues van a fecundar a los organismos y va a haber entonces, en lugar de huevos, se van a formar quistes. Los huevos van a quedar envueltos en una cubierta muy resistente que puede durar años hasta que las condiciones del medio sean adecuadas para que el quiste eclosione y forme un organismo y empiece otra vez a repetirse el ciclo de vida. Entonces, la artemia que compran los laboratorios es una artemia en forma de quiste. Ella viene, muchas veces se importa de varios países, entre ellos de Utah o de California, gracias, pero a ella se le coloca en agua de mar, se le coloca un aireador y se le coloca una lámpara para que dé calor o un calentador para que eleve un poco la temperatura y a las 24 horas los quistes deben eclosionar.
Aquí en Manabí, no sé de dónde importan ellos, pero yo sí sé que escarifican el quiste. La escarificación consiste en la debilitación de la cubierta de la artemia, de tal manera que la eclosión se facilite. Si yo no escarifico, aquí usan cloro, usan lejía durante unos minutos, 1 o 2 minutos, y lavan enseguida. Entonces el cloro va a destruir parte de la cáscara del quiste, y al poner esos quistes escarificados en agua con un aireador y una lamparita o un calentador, pues voy a tener una mayor eficiencia de eclosión de los huevos. Si no lo hago, la eficiencia puede ser muy baja. O sea, pongamos que apenas 5 o 10% de los huevos, de los quistes van a eclosionar, y el 90% quedan sin eclosionar, y eso es una pérdida demasiado severa, ¿no? Cuando yo he usado artemia de los lagos salados en Utah, la eclosión es casi 98%. Pero si usaba la artemia que venía en Venezuela, que conseguía en Venezuela, me daba 5% nada más. Entonces ahí escarificaba con cloro y me volví otra vez al 95% de eclosión. Aquí en Manta usan cloro regularmente. No sé si es que ellos no traen los quistes de los Estados Unidos, a lo mejor lo importan de otro país, o lo traen de Salinas. En Salinas, aquí en Península de Santa Elena, también se produce quistes de artemia. Bueno, seguimos. Entonces, los animales tienen movilidad, pueden desplazarse. Yo pienso que esta es la primera característica que uno observa en los animales. Cuando algo se mueve, uno sospecha que es animal, aunque hay otro grupo de organismos que no son animales, como los protozoarios, y también se mueven. Y hay unos protozoarios que veíamos que pueden tener 2 centímetros de tamaño. O sea, los foraminíferos pueden tener un gran tamaño y siguen siendo parecer un animal pluricelular, simplemente es una sola célula, ¿no? Entonces, los animales tienen movilidad, pueden desplazarse durante alguna etapa de su vida. Incluso las esponjas, que vamos a ver seguidamente, son relativamente estacionarias, tienen una etapa larvaria, una forma juvenil, durante la que nadan libremente. La mayoría de los animales pueden responder rápidamente a los estímulos externos como resultado de la actividad de la célula nerviosa, el tejido muscular o ambos. Es decir, otra de las características que nos permite determinar si algo que es raro que estamos viendo es un animal, lo tocamos con una pinza o una aguja y vemos que si responde. Si al tocarlo se aleja, no hay duda que está respondiendo, y lo más probable es que sea un animal. Aldo, ¿qué hora es? Porque a veces se me pasa la hora. 12:30, biólogo. Ok, todavía tenemos tiempo. Ok, entonces vamos a empezar con las esponjas. Dice, la carencia de tejidos distingue a las esponjas de los demás animales. Una de las primeras innovaciones importantes de la evolución animal fue la aparición de tejidos, es decir, grupos de células similares integradas en una unidad funcional. Por ejemplo, el tejido muscular, el tejido graso, el tejido nervioso, el tejido glandular, la glándula que produce el páncreas, por ejemplo, es una glándula que produce hormonas, que produce sustancias que intervienen en la digestión. La vesícula es una glándula también que produce sustancias que van a ser usadas en la digestión. Entonces, las glándulas es un conjunto de células que en todas en general van a tener una función determinada. En la actualidad, casi todos los animales de los 27 filas reconocidos hasta ahora tienen un cuerpo con tejidos. Los únicos animales que han conservado la primitiva carencia de tejidos son las esponjas. En las esponjas, las células individuales pueden tener funciones especializadas. Hay algunas que vamos a ver que se encargan de la alimentación del conjunto del cuerpo del animal, otras se encargan de la defensa, otras se encargan de darle estructura al cuerpo de la esponja. Pero aunque tienen funciones especializadas, actúan de manera más o menos independiente y no están organizadas en tejidos verdaderos. Esta peculiar característica de las esponjas sugiere que la bifurcación entre las esponjas y la rama evolutiva que dio origen a todos los demás filos de animales ocurrió en una etapa muy temprana de la historia de los animales. Un antiguo ancestro común sin tejidos dio origen tanto a las esponjas como a los animales que tienen tejidos. Y se supone que fue un coano flagelado.
Es un flagelado, ¿no? Un protozoario. Entonces, vamos a ver una de las características primitivas que conservamos en los animales menos desarrollados, menos evolucionados, es la simetría. La simetría a la izquierda vemos la simetría radial, es decir, yo puedo cortar por cualquier sitio el animal y voy a tener dos imágenes especulares. Es decir, la mitad izquierda me va a ser la imagen especular de la imagen de la derecha, pero por cualquier sitio que yo lo corte. A diferencia de la mariquita que vemos a la derecha, este es un coleóptero de la familia Coccinellidae. Son animales, cuando los estudiemos, los Coccinellidae son animales muy beneficiosos porque consumen otros insectos que se constituyen en plaga. En la mariquita vemos la simetría bilateral, donde solamente un plano me reconstruye la imagen especular. O sea, solamente lo puedo cortar por un solo lado, de cabeza a cola, para obtener una imagen especular de las dos mitades. De lo contrario, no es posible hacerlo. Ahora, la mariquita constituye un proceso que se llama cefalización. A ver, ¿qué entendemos por céfalo? Céfalo viene de cabeza, ¿no? Entonces, la constitución de la cabeza. En el animal de la izquierda no tenemos identificado una cabeza, el de la derecha sí. Entonces, ¿por qué decimos que la cefalización es una indicación de evolución, de evolución más avanzada? ¿Se les ocurre? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ya va. Decimos, un animal con cabeza es un animal más evolucionado que uno que no tiene cabeza. Para formar la cabeza, ¿qué tuvo que ocurrir? Que se concentró en una parte del cuerpo, que ahora llamamos cabeza, pero lo pudiéramos llamar de alguna otra manera. Lo importante de la cabeza es que tiene una concentración de algo. ¿Qué es lo que tiene concentrado? ¿Qué órganos tiene concentrado la cabeza? El cerebro, Es uno. ¿Qué más? la boca, los ojos. Los Y ojos. por- Ajá. Es decir, los órganos sensoriales. Tiene una concentración muy alta de órganos sensoriales. No es que no estén en otro lado tampoco, porque la piel, el escarabajo, en las patitas tiene unas cerdas que le permiten también sentir. Nosotros mismos tenemos cabeza, pero nuestra piel siente, toda nuestra piel sentimos, pero tenemos concentrado los órganos sensoriales en la cabeza, sobre todo los ojos, la nariz, la nariz asociada al olfato, la boca asociada al gusto. También sentimos con gran facilidad el calor. Entonces, nosotros, la cefalización indica una concentración de órganos sensoriales y por lo tanto es un índice de mayor evolución que un organismo que no tiene cabeza, como el de la izquierda, donde el animal siente por todos lados de la misma manera. Y otra cosa que decirle y se me olvida. Bueno, vamos a lanzarnos con las esponjas. Vemos aquí que la estructura de las esponjas es variable, pero cuando tienen estructura, la estructura es radial, como veíamos en la anémona que acabamos de observar. A la izquierda tenemos lo que llaman esponja de fuego, es una esponja incrustante, no se eleva del sustrato, sino que está pegada al sustrato, pero si nos fijamos bien, va a tener las mismas estructuras que la esponja que vemos al centro y a la derecha. O sea, tiene orificios más grandes, orificios más pequeños, tiene espículas, por los orificios más grandes sale agua, por los orificios más pequeños entra agua.
Aquí al medio tenemos una esponja columnar. Estas esponjas columnares pueden llegar a tener 1 metro o más de alto. El ósculo es el orificio que vemos al final del tubo. Por ahí sale agua y vamos a ver que el agua ingresa por una cantidad de huequitos, miles de huequitos que el animal tiene en las paredes. A la derecha tenemos una esponja acampanada. Luego vamos a ver en las imágenes del libro unas fotos bien bonitas de esponjas. Bueno, aquí vemos la estructura de una esponja tubular. Permíteme un momentito que voy al baño. Bueno, discúlpenla. Seguimos. Entonces, vemos la estructura de la esponja. Tenemos los huequitos que llaman los poros, por los cuales va a entrar agua, y el ósculo, por el cual sale agua. El atrio es la cavidad interna donde está localizado está vacío, ¿no? Está vacío. Aparentemente vacío. Realmente muchas veces está lleno de otros organismos, cangrejos, caracoles, almejas. Como es una zona donde el agua se está moviendo, está bien oxigenada, están protegidos porque quien entra dentro de una esponja, entonces tenemos pues toda una comunidad viviendo dentro de las esponjas, una comunidad de simbiontes, ¿no? Entonces tenemos, ¿quién causa el movimiento del agua? Los coanocitos. Vemos que lo llaman célula de collar. El coanocito tiene, pues la célula basal tiene un collar alrededor del cual tenemos el flagelo en su medio. Entonces el flagelo, cuando se mueve, forza que el agua se desplace y se mueve entre el collar. El collar, él extrae las partículas, filtra partículas del agua como bacterias, pequeños organismos, larvas de organismos. Tiene que ser todo chiquito para que pueda luego, por fagocitosis, ingresar al citoplasma donde es digerido, y luego este material es compartido con las células del resto de la esponja. Entonces los organismos que se encargan de capturar el alimento y alimentar el resto, a toda la estructura, son los coanocitos. ¿Qué otras células también vemos? Vemos la célula del poro, que ellas tienen que estar dilatadas para darle rigidez al poro. La célula ameboide, las vemos aquí pintadas en rojito, y las espículas, que son estructuras inertes segregadas por células ameboides y le dan rigidez a la colonia. Ya vamos a ver las espículas en otra foto, ¿no? Y finalmente tenemos las células
cobertura, le dan protección a la colonia, ¿no? Vemos a la derecha unas estructuras como unas ramas que sobresalen del cuerpo del tubo principal, y esa es parte de la reproducción asexual de las esponjas. Como animal tiene reproducción sexual, pero también tiene asexual. Y esto es por gemación, o sea, produce una rama, y esa rama eventualmente se va a desprender y va a formar una esponja por su lado, ¿no? La estructura, como la pared de la esponja se constituye, va a tener, vamos a encontrar tres tipos de estructura: el ascón, leucón y sicón. La estructura asconoide es una funda, como la que estamos viendo ahorita, una pared uniforme donde los coanocitos están en la parte interna, provocan el desplazamiento celular, el desplazamiento del agua, disculpen, y el agua entra por los poros y sale por el ósculo. Es la estructura más simple. La estructura, aquí, bueno, vamos a ver la estructura para no desviarnos. Después les muestro las espículas. Entonces aquí vemos la estructura asconoide, vemos el atrio, vemos que el reborde oscuro son los coanocitos que desplazan el agua con su flagelo y el agua entra por los poros. La estructura siconoide, no, leuconoide, vemos que la pared de la parte más, lo que veíamos en el ascón, imagínense el ascón doblado, arrugado, y esto me permite entonces que aumentar la superficie de exposición y de extracción de alimento por parte de la esponja. Entonces tengo un canal inhalante, el prosopilo, que son poros secundarios, y luego el atrio por donde va a salir el agua. Finalmente, la estructura siconoide, que vamos a tener, es una estructura mucho más compleja. A la izquierda tenemos un canal exhalante, una cámara flagelada, bueno, no es más que los coanocitos presentes en esa cámara, pero fíjense la cantidad de cámaras que tengo. O sea, a diferencia de un ascón, el sicón tiene toda una gran cantidad de galerías, entonces se optimiza mucho la extracción de las partículas que están contenidas en el agua que circula por la esponja. Vamos a ver ahora las espículas. Las espículas, aquí vemos las células ameboides a la derecha, cómo le están dando origen a una espícula, cómo la sintetizan. Estas espículas pueden ser de carbonato de calcio y formar un grupo de esponjas, o de óxido de silicio y corresponden a otro grupo de esponjas. ¿Cómo obtengo las espículas? Pues agarro un portaobjeto o un portaobjeto, coloco un trocito de esponja, le agrego lejía, que es hipoclorito de sodio al 4%, y el hipoclorito puro, sin diluir, me va a descomponer la materia orgánica y me va a quedar las espículas sobre el portaobjeto. Lo voy a ver al microscopio y voy a ver pues el tipo de espículas. El tipo de espículas es de carácter taxonómico, entonces yo puedo usarlas en la identificación de las esponjas. Entonces, aquí estamos viendo cómo 4 células ameboides le dan origen a la espícula. Vemos cómo se va formando externo a la célula. Bien. Ok. Entonces, quería mostrarles algo más del libro. Ya son las... No, me queda un cuarto de hora. Biólogo, Sí, dime. tengo una pregunta. Cuando estaba hablando sobre la reproducción sexual de las esponjas, no me quedó en claro bien en qué consiste. O Sí, sea, sí, ya la va, parte... a eso vamos. Aquí tengo que, las imágenes no las puse en la presentación, sino las que tengo en el libro. Ya vamos para allá. Ya viste la sexual, esa es la que me interesaba por los momentos. Ahora ya vamos a ver la sexual. La sexual. Les voy a pasar en este momento al WhatsApp
la dirección para que bajen el libro. ¿Conocen el AUDECIRC, el libro de Biología General? Sí, ¿Lo han usado en otras materias? en nivelación lo usé yo. Ok. El libro de Rupert y Barnes, ¿lo han bajado? ¿Lo pudieron bajar o tienen problemas? Sí, sí se pudo bajar. Se pudo. Que algunos estudiantes de otros cursos me han manifestado problemas, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner en el Google Drive. Voy a poner varios libros en el Google Drive y ustedes van a tener, la cosa es cómo darles acceso, porque el Google Drive necesita que yo los autorice con sus correos y son, eh, nada más de ustedes son como 100 correos más los del otro grupo. Eh, Pero sí, creo que dime. da la opción de con un link nosotros entramos y ya ese link es único del S, solamente nosotros entramos. No se reparten los links. Ya, ya. Con un link, pero un link en Google Drive, claro, pero el problema es que les tengo que dar la autorización individualizada, a uno por uno, y tengo que meter 100 correos. Pero por ejemplo, en OneDrive, en ese de ahí, si usted pasa el link, ya las personas quedan autorizadas, porque digamos que es como un link de Zoom. Yo ahorita estoy en Google Drive, pero lo valió. Y cuando usted está en una carpeta, selecciona con clic derecho, le sale la opción de obtener enlace. Ahí sale que cualquier persona que tenga el enlace puede acceder a esa carpeta. Claro, pero Sí, o entonces sea, le tengo que dar el sería, enlace a cada uno individualmente. No, Eso no, es un enlace no, se general. ahorra ese trabajo. Usted nomás nos da el enlace como si fuese tipo aquí la reunión de Zoom y nosotros nos unimos a esa carpeta. Ok. O sea, nos podría mandar el enlace en el grupo de WhatsApp y ya todos nosotros que correspondemos al paralelo A nos unimos a esa carpeta que es el paralelo A. Ya. Bueno, déjame organizar con el informático de la facultad para que me dé más instrucciones, porque por aquí no estoy entendiendo bien, pero lo importante es que lo voy a hacer y voy entonces a tener toda una colección de libros que he bajado para que ustedes tengan acceso a ellos y bajen lo que quieran. Bien. Ya veo, Leo. Solo. Ok. Entonces, que no me quiere conectar. Okay. Aldo, ¿ya tienen en el WhatsApp? Sí, ahí nos acaba de llegar. Ok, Virtual. entonces ahí tienen el AudioCirc, lo que bájenlo todos, porque van a tener una cobertura de muchos aspectos de lo que estamos viendo nosotros ahorita, con unas fotos muy bonitas. Curioso que el libro es gratuito y los autores lo mantienen. Debe ser que se vende tanto el libro que se pueden dar el lujo de ponerlo en internet y quien lo quiera tener físico pues lo paga y si no pues lo baja y lo usa, ¿no? Yo me enteré de este libro por el profesor Quijije
y realmente lo he usado en varios de mis cursos. Entonces, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a parar y mañana, que tenemos la siguiente clase, vamos a estudiar la parte de reproducción de las esponjas de mejor forma. ¿Les parece? Lo que sí quería Listo, Viro, no hay problema. mencionar, antes de irnos quería mencionar que el sistema de alimentación de las esponjas ha sido muy eficiente. El hecho de filtrar materia orgánica con los coanocitos les ha permitido ocupar desde la superficie del mar hasta las inmensas profundidades, las zonas más profundas, ahí se encuentran esponjas. Es decir, un sistema pasivo, pero bueno, pasivo, simplemente activo desde el punto de vista de que la corriente la generan ellos mismos, pero el hecho de que el coanocito pueda alimentar a toda la colonia solamente batiendo el flagelo, pues revela un sistema pues muy eficiente. Entonces tenemos que las esponjas actuarían como parte del sistema depurador del mar, porque están eliminando una cantidad de organismos de muy pequeño tamaño a través del filtrado, ¿no? Las esponjas durante mucho tiempo se usaron con fines utilitarios, para limpiar. Hay dos tipos, están las esponjas que tienen espículas y las esponjas que no lo tienen. Las que no tienen espículas son las que uno usa para bañarse. Hoy en día casi todas las esponjas que usamos son artificiales, ¿no? Son hechas de plástico. Pero durante muchos miles de años las esponjas se usaron con fines para limpieza. En los barcos pues se obtenían esponjas, pero esponjas sin espícula, pues si yo me trato de bañar con una esponja llena de espículas, pues me voy a rayar todo, pues son tienen espinas de sílice o espinas de carbonato de calcio, entonces me voy a rayar todo. Pero las esponjas que no tienen espículas, pues son las que se usan para este propósito. Bien, entonces nos vemos mañana para continuar y terminar el capítulo de esponjas y seguramente comenzaremos con el capítulo de serenterados, las anémonas, los corales, las aguamalas.
Bien, entonces nos despedimos hasta, déjame pasar lista de nuevo, así los que me faltaron están presentes. Ariana Dolores Álava, Raymond Anderson Arcentales, Gibeli Yasmín Barcia, Richard Emilio García, Harold Gustavo Mejía, Nicole Fernanda Mendoza. Presente. Nicole estás, ok. Bien, entonces ahora sí voy a grabar, nos despedimos, hasta mañana.